Muy buenos días, bienvenidos aquí y ahora. ¿Quién les habla? Estela Maris Rodríguez. Bueno, lo prometido es deuda, ya estamos con nuestra invitada de hoy, así que vamos a apurar para poder aprovechar el tiempo al máximo. La invitada hoy es Lorena Martín, ella es abogada y es precandidata a vicegobernadora. ¿Cómo estás, Lorena? Hola Estela Maris, ¿cómo estás? La verdad que con muchas expectativas, muy contenta. ¿Qué te puedo decir? Es un momento histórico para los movimientos sociales, que por primera vez tenemos ganas de protagonizar y tenemos ganas de estar. Te cuento que además de abogada, soy integrante del directorio del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, soy docente en la Universidad Champañac, Campus Cuyo, me desempeño en la cátedra de Práctica Profesional 1, así que bueno, además tuve la suerte de que gracias al Colegio de Abogados salimos sorteados y también soy integrante del Ministerio de la Defensa de la Nación. Es un cargo a honorem, que tuve el agrado, ¿cómo decirte?, la suerte de poder formar parte y de esta forma saber cuáles son los fallos importantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Últimamente fue la importancia del cupo de discapacidad en el Poder Judicial. Así que bueno, todo el tiempo tratando de capacitarme, de estar. Y bueno, y hoy en un desafío por demás importante, de estar representando a los compañeros de a pie, a los compañeros que están en los barrios, en los merenderos, los que estuvieron en la posta sanitaria cuando fue la pandemia. Así que un honor, recontra feliz y agradecida, en principio a mi familia por acompañarme, al Gringo Bon, al Lautaro Cruciani, a Nilda Jiménez, a la mesa ejecutiva de Levita y al G4, este G4 que se armó entre todas las orgas de la provincia, así que estoy por demás contenta. Bueno, me alegro mucho. La verdad que sos joven, tenés mucho para dar y tenés a su vez mucha experiencia por toda tu actividad. Vos imaginate que la piba que ves acá es hija de un obrero rural que vivíamos en la Salada, como decirte acá, en la loma del Chachingo, ¿entendés? Nos vinimos a Eugenio Bustos, que es como más poblado, una zona urbana, de la zona rural a la zona urbana. Y bueno, mi familia muy laburante, muy trabajadora. Fui víctima de un hecho de inseguridad. Mi viejo lo mataron cuando yo todavía no me recibía. Mi vieja se jubiló con la jubilación de amas de casa de hace varios años. Falleció también en el 2019. Y bueno, imagínate que cuando me recibí de abogada pude hacer justicia por mi padre, porque la misma persona que lo había asesinado cometió 2 hechos delictivos asesinando a 2 viejitos más en San Carlos. Pude hacer justicia en ese momento, fíjate vos, después de mucho tiempo. Creo que eso hace que sea una bendecida de Dios, porque no a muchas personas se le da la posibilidad de hacer justicia por tu padre, y hoy esta persona está con prisión perpetua, por supuesto muy joven, va a recuperar la libertad en algún momento, pero bueno, esas cosas de la vida que te marcan y que me llevó a hoy tener una especialización en investigación de homicidios, en serialidad criminal. Entonces bueno, la especialización, las ganas todo el tiempo de superarnos y de saber lo que sufren las víctimas en ese contexto. Por eso siempre he protagonizado hechos donde las víctimas fatales o víctimas de homicidios, y hemos logrado justicia con condenas ejemplares, siendo la primer sentencia en feminicidio del Valle de Uco de Alejandra Janco, en donde logramos la perpetua, y bueno, yo defendí a la víctima claramente. Así que bueno, vengo con una trayectoria de este tipo, en donde las vivencias personales han atravesado mi vida. Sé lo que es caminar de muy lejos, donde no hay un colectivo para que te acerque,
sé de lo que significa para un hijo de un obrero rural poder estudiar, ser la primera en tu familia de haber logrado una profesionalización universitaria, una carrera universitaria. Entonces sé de esto y sé de lo importante que es poder estar y poder hacer lo que te gusta, vivir de lo que te gusta. Así que bueno, todo esto lo quiero volcar en esa enseñanza y en esas luchas, porque vos fijate, hoy en el Valle de Uco no tenemos una universidad pública. No, se tienen que ir o no sé, Santa Rosa o... Tenemos que venirnos a la ciudad y vos imaginate que es mantener otra casa, con todo lo que eso implica hoy en alquileres y demás. Es muy difícil hoy poder acceder a una carrera universitaria, ¿viste? Es muy difícil. También creo que la oferta educativa en el Valle de Uco ya como que se agotó. No puede ser siempre las mismas carreras por tantos años, ¿viste? Creo que tenemos que apostar a la educación y dar más oferta educativa. Creo que una necesidad. Ahora, qué irónico, ¿no? Que el Valle de Uco no tenga lo que tienen otras regiones, cuando es una cuna de políticos. Venimos con gobernadores que han venido de allá y ninguno se preocupó por eso. Mira, Cornejo era vecino, pero bueno, se vino a estudiar a Mendoza y no volvió nunca más a San Carlos el muchacho. Te lo digo porque lo sé, los papás de él vivían cruzando la plazoleta. La verdad que no volvieron nunca más. Yo sí soy de San Carlos, sí, todo lo que he logrado en mi vida lo he apostado a mi departamento, construí mi estudio ahí. Hace 15 años que soy abogada, doy clase en una facultad privada, en una universidad privada, la facultad de Derecho, porque no hay otra. Pero te digo también, como docente nos pagan muy poquito, no te alcanza ni para cubrir los gastos de combustible y la tarjetita del estacionamiento. Lo conozco, ese tema lo conozco. Pero sí. ¿Querés que te diga Estela Maris? ¿Te dicen Estela Maris? Estela Maris. Si tenemos esas universidades en Tunuyán, es porque el intendente Martín Aveiro ayuda económicamente. Porque vos imagínate que en la Champañac tenemos en primer año entre 35 y 41 alumnos, más o menos. Pero no tenés esa cantidad de alumnos en cuarto año, va bajando. Si no fuera por la ayuda del municipio, la facultad no podría funcionar. Y no. ¿Me entendés? Lorena, nos tenemos que ir al primer corte. Bueno. Vale. Y seguimos conversando, con Lorena Martínez, ella es precandidata a gobernadora, pero también vamos a ver cómo se extiende ahora del Valle de Uco para este lado. Vamos al corte. Seguimos en Aquí y Ahora y estamos con Lorena Martínez, ella es precandidata a gobernadora por Elegí. El Frente Elegí, sí. Así, uno de los candidatos. Bueno, Lorena, nos emocionamos un poco por su experiencia de vida fuera del micrófono, pero vamos a tratar de no llorar porque va a salir... Remontar. Remontamos el tema. Pero volviendo y ya viniéndote para el lado más provincial, más federal de lo que sería la provincia de Mendoza, ¿cómo son tus proyectos para si te toca llegar ahí a la legislatura? Mira, yo creo que junto con Nicolás Guillán tenemos que hablar también de nuestro precandidato, el primero en la fórmula, la cabeza de lista. Nicolás es sociólogo y es abogado, estudiante en la facultad pública, en la universidad pública, así que tenemos esos valores muy arraigados. También tenemos otras cuestiones que no hablan los otros candidatos, pero nosotros sí conocemos esa realidad. ¿A qué me refiero? Yo creo que tenemos una deuda pendiente con los mendocinos y que tiene que ver con las personas que hoy no pueden acceder a su vivienda propia. Nosotros, los movimientos sociales, empezamos a empadronar a todas estas personas que no vivían viven en barrios populares, se llama. Pero quiero decir que los barrios populares no solo son los asentamientos, ¿sí? Tengamos en cuenta que un barrio popular es la vivienda que no cuenta con los servicios esenciales. Los servicios esenciales son luz, agua y cloacas. Muchas veces no llegas a poder tener toda esa documentación porque quizás
compraste un predio que estaba en sucesión y no tenés la documentación, o no llegas a tener la pilastra, o bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, y por tal motivo no llegas a tener esos servicios esenciales. Nos tomamos ese laburo y empadronamos a esos barrios o a esos lugares donde habían más de 5 familias que tenían esta problemática. Hay 317 barrios empadronados. Bien. Y hay que ampliar los polígonos que se empadronaron en un principio. Entonces vos imagínate, tenés 317 barrios. De ahí saca cuenta cuántos mendocinos y mendocinas están sin los servicios esenciales. Primero, sin el acceso a una vivienda digna y sin los servicios esenciales. Para esto tenemos un proyecto concreto que no es irrealizable, no es solamente pensar y decir, che, hay esta realidad, hay que hacerse cargo. Afectando solo el 2% del presupuesto de la provincia a un fideicomiso, ¿sí? Y que vos empieces a laburar ese dinero y tomando tierra ociosa que tiene el Estado, que tiene cantidad de lotes, ¿sí? Además, las tierras que suelen donar o tenés por donación, o comprar tierras, o ayudar también a las cooperativas que ya tienen los terrenos pero que le falta alguna documentación para poder acceder a la vivienda. Afectamos ese 2%, creamos el fideicomiso, creamos el órgano que controle el banco de tierra, podemos llamarlo de esta forma, y empezamos a construir casas. Podemos construir 3.000 viviendas. A eso también le sumás que quien construya esas casas sean cooperativas de trabajo de personas que vivan en el lugar o que sean cercanas. Entonces vos ahí activás la economía, ¿sí? Activás la economía y solucionás un problema que es esencial. ¿Qué te digo con esto? No le vamos a regalar las viviendas, ellos van a tener que devolver, pero tiene que ser también para personas que puedan acceder a la casa, que no cobren, no tengan un sueldo tremendo, porque hoy para acceder a los beneficios nacionales, por ejemplo, el Procrear, tenés que tener un muy buen ingreso. Claro. Y por eso quedan muchas familias y muchos mendocinos fuera de esa posibilidad. También hay que prever cómo va a pagar, bueno, que sea el 12% de lo que es un ingreso base, un ingreso mínimo, el 12% que aporte. Pero que lo pague. Que lo pague. La idea es que lo pague, ese fideicomiso que siga funcionando, pero no hay políticas en tal sentido. Creemos que esa es una solución para la vivienda y también para la economía, porque activaría la economía. Esa es una de las propuestas porque realmente uno lo ve cuando caminás, lo ves en la realidad y lo ves también cuando tenés que ir a alquilar, porque cómo hacen las personas para hoy tener 3 cánones locativos, es mucho dinero. Y eso hace que haya crecido también la demanda de alquileres y no tengas dónde ir a vivir. Y por ahí compras un lote y ante la desesperación empezás a construir como sea y bueno, y vas en esa verborragia. Claro. Y vas en esa verborragia y bueno, y muchos están con la manguerita que va y así van dándole agua a las distintas viviendas y así también se enferman los niños porque esa agua viene contaminada. En la consulta, por ejemplo, en San Carlos tenemos un barrio popular en donde hay varias viviendas construidas con el esfuerzo de los vecinos, donde una de las casas que pudo bajar la luz y demás le pasa a todos los demás, entonces viene un aumento o sea, se sube la energía, ¿viste? O sea, por la gran cantidad de consumo salta y así salta el disyuntor, se quedan sin luz, a veces algunas horas, a veces más de un día. Entonces pierden la cadena de frío, tienen que comprar la comida para el día, hay muchas personas enfermas que necesitan tener la medicación, la cadena de frío. Es una situación muy difícil y una realidad que está invisibilizada por quienes nos gobiernan desde hace 8 años. Entonces, de eso te aseguro que no habla nadie. Y así tenemos 317 barrios, 317, y que esto repercute en una cantidad de familias que multiplicalo, es muy grave y para mí es una crisis. Yo creo que la gente por ahí no alcanza a entender la gravedad de no tener servicios.
porque eso no servís, y la falta de la construcción que hay en viviendas, y eso deriva en, bueno, en enfermedades, en hacinamiento, en inseguridad, en que muchas, a ver, compartir viviendas entre tanto, ¿cuántas veces ha pasado que termina también en abusos? Exacto. Las convivencias son tremendas, o sea, y Mendoza tiene frenada la entrega de viviendas, son muy Exacto. poquitas. Exacto, pero porque tampoco se piensa en esto que te estoy diciendo. Es el 2%, mucho menos de lo que se da en pauta. En pauta publicitaria se da mucho más dinero. Y estamos diciendo, crear un fideicomiso, que te devuelvan ese dinero y que solo vaya activándose la economía y la vivienda, una necesidad, porque además estás vulnerando un derecho. Y esto también repercute en los niños que viven hacinados, que tienen esta problemática, porque nosotros estamos acostumbrados, gracias a Dios, a abrir la canilla, de tener agua caliente, agua, ¿entendés? Entonces hay que tener la capacidad y la empatía de ponerse en el lugar del otro, y si estás en un lugar de decisión, resolver ese problema. La manera de resolverlo es muy simple: un fideicomiso y afectar el 2% del presupuesto de la provincia, y generás 3.000 viviendas. O sea, el eje central de lo que sería la plataforma de es uno de los ejes centrales sería la vivienda, el trabajo, la seguridad, la salud. La seguridad y la salud. Exacto. Vos imaginate que en salud, y te digo, yo que en este momento me desempeño en el PAMI de la consulta, sí, vos imaginate que los sancarlinos tenemos que, si tenemos un accidente, rogar llegar vivos al hospital Tagarelli, de ahí rogar llegar vivos al hospital Scarabelli, donde solo tenemos 6 camas de terapia intensiva para todo el Valle de Uco. 6 camas. 6 camas. Y si tenés plata y si tenés un nombre importante o doble apellido, bueno, ahí te mandan el helicóptero. ¿Entendés? Bueno. Es muy grave y es muy triste. Es muy triste que vivamos en estas condiciones. Lo mismo pasa hacia el sur. Al Malargüe tampoco tiene prestadores de servicio de salud. Tiene que rogar llegar a Alvear y de ahí a San Rafael. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque cuando llegó Cornejo al gobierno, ya no tenemos más un Ministerio de Salud, como hizo también Macri. Ahora está junto con Desarrollo Social y Deporte. Claro, y le asignan de presupuesto, casi no llega al 12% el presupuesto que se le da a la salud de los mendocinos y mendocinas. Imagínate que ese 12% se distribuye entre 23 hospitales públicos, más los centros de salud, más los agentes sanitarios. ¿En qué repercute esto? En la falta de insumos, en la falta de profesionales y en una realidad que también es invisibilizada por el gobierno, que tiene que ver con que hemos crecido como población y hoy vamos al hospital público los que tengan y los que no tengan obra social. ¿Me entendés? Entonces esa es una demanda importante que no está desatendida. Vos imaginate que hablas con algunos colegas, o colegas no, médicos, no son colegas, son médicos que se están yendo a hacer guardia a San Luis, porque les conviene más. Se nos están yendo los profesionales porque no se les paga, porque sus ingresos son bajos. Sí, conozco el tema. Entonces, creo que en eso tiene que haber una inversión, tiene que darse a la salud de los mendocinos una inversión, tiene que aumentarse ese presupuesto, que es menor a lo que ya estaba en el gobierno de Paco Pérez. Claro, ayer hablábamos justamente sobre el tema de, por ejemplo, la zona de Luján, que no tiene un hospital y cuánto hace que se lo vienen prometiendo, y es un corredor bioceánico donde hay muchos accidentes. Pero a eso sumale que la gente tiene que viajar muchísimo. Pero seguro, pero vos también te digo, en San Carlos hicieron un hospital tremendo, pero ¿sabes qué? Los niños siguen naciendo en Tunuyán. No operan, no nacen niños y tenemos un hospital tremendo, una seguridad. Hay una seguridad, no te dejan entrar ni a palo. En la seguridad invirtieron mucho. Y en la construcción, es un hospital modelo tremendo, hermoso, pero no nacen pibes. Bueno.
Mira, vamos a ir a un corte y a la vuelta como especialista en el tema. Me gustaría saber cuál es el proyecto en seguridad que tienen. Seguimos con Aquí y Ahora. Bueno, estamos conversando con Lorena Martínez, ella es precandidata a vicegobernadora. Yo por ella le mandé gobernadora, pero ya me subiste un escalón. No, que me perdone Nico, fue furcio. Es que pasa, ¿viste? Sí, se te cortan las palabras. Bueno, Lorena, ¿qué crees vos que está fallando en lo que es el sistema de seguridad que hoy tenemos? Mira, yo creo, lo primero que te voy a decir, creo que como sociedad tenemos que cambiar algunas cosas. Porque mira, creo que se discrimina muchísimo. Y en la medida que uno continúe en este camino de la discriminación, si la vida de la otra persona no vale nada, entonces la otra persona te va a matar, porque la tuya tampoco. No sé si me entendés. Sí. Creo que si seguimos discriminando, no es el camino. No es el camino. La discriminación no es el camino. Creo que se necesita más educación, ¿sí? Pero para eso los pibes tienen que aprender sin estar hacinados, ¿sí? Porque si están hacinados, es difícil que puedan aprender y que los profes o los docentes puedan dar los contenidos bien, ¿sí? Estuvimos hablando la otra vez con docentes que nos dicen que las horas especiales que tienen que ver con este equipo interdisciplinario que tiene que estar en las escuelas, que son pocas horas y que en muchos casos no está conformado este gabinete pedagógico. ¿Por qué te digo esto? Que es importante que hayan más horas en tal sentido y más profesionales que se ocupen de ello. Porque los pibes absorben los problemas de la casa, los económicos, los sociales. La pandemia les afectó un montón. Entonces necesitas empezar a contener a los pibes desde chicos en la escuela primaria. ¿Me entendés? Para que los niños vayan entendiendo algunas cosas, porque también están en el estado, están depresivos, tienen problemas, los papás se han separado, la crisis económica afecta. Entonces necesitas empezar a capacitar, que entiendan, ayudarlos, porque después tenés dos cosas que devienen de eso: el consumo problemático y por ahí el suicidio. En San Carlos tenemos la tasa más alta de suicidios, pero tenemos que también saber que muchas veces es muy difícil poder aplicarle el tratamiento si hoy vas al hospital y te dan turno de acá a agosto. Claro, cuando tenés una persona no va a esperar a... Claro, o la urgencia, y hoy una consulta te sale entre 3.000 y 4.000 pesos. Entonces, bueno, esto creo que tiene que ver mucho con la seguridad. Y este consumo problemático, nadie habla tampoco, ¿sí? Los movimientos sociales nos estamos haciendo cargo de esta realidad. El movimiento Evita con la Casa Pueblo, en Godoy Cruz y en Las Heras, ¿entendés? En Godoy Cruz en el barrio Santa Ana y en Las Heras en el Jarillal. Otros movimientos sociales están con el tema de programas nacionales que tienen que ver con la Red Puente. Otros movimientos están con Ni un pibe menos por la droga. Esto te demuestra claramente que en la provincia no se están haciendo cargo de otra realidad. ¿Qué es una realidad? De hecho, acá hay dos hospitales, y el Sauce y el Carlos Pereira, y no da abasto. No dan abasto. Y bueno, hay veces tengo un caso de una conocida que ha tenido rogar por el hijo, rogar para que se lo... Y claro, lo mandaban de vuelta, pero ella necesitaba que se lo internaran. Que lo ayuden. ¿Por qué te digo esto? Porque no es una enfermedad cualquiera. No es que te dan un tratamiento, te tomas esta pastilla cada 8 horas y dentro de 5 días te va a sanar. No, necesitas un acompañamiento. Un acompañamiento. Esto está invisibilizado también. Esto creo que es una de las causas por demás importantes que tienen que ver con la seguridad. También creo que está involucrado todo en esto. Imagínate que en el Valle de Uco el comisario que teníamos de narcocriminalidad está detenido. Tenemos un juez federal por demás importante como es Bento, que también está procesado, sigue con los fueros. A ver, Sí. está bien que él maneje la justicia electoral,
Lo digo así como entre comillas, porque por algo no le sacan los fueros y en eso hay responsabilidad de todos. Entonces, hablando de electoral, ¿entendés? Y muchos de los que no le dieron la bolilla negra hoy son candidatos de nuevo. A ver, hablemos como las cosas por su nombre. Queremos terminar con la inseguridad, pero seguimos en la misma. Hace poco, otra banda que se dedicaba al narcotráfico, policías, autoridades de alto rango. Entonces, falta de control, sí. Eso también tiene que ver con que en la policía se mete mucha gente por necesidad laboral y no por vocación. O sea, es una salida laboral como más segura. Es una salida laboral hoy. Eso y también el hecho de entrar como voluntario al ejército. Yo te digo que la policía, conozco muchos policías muy laburantes, excelentes personas, que le ponen el cuerpo, que le ponen todo para salir adelante, pero también están mal pagos. Esa es otra realidad. Están mal pagos, tienen que poner el cuerpo. Yo me acuerdo con la 7722 cómo mandaron a los policías a reprimir a la población. ¿Entendés? Bueno, yo estuve en la casa de gobierno. La protesta. Pero claramente, eso es claramente inconstitucional. Pero eso, ¿sabes por qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque Cornejo en su momento tenía la mayoría absoluta en la legislatura. Entonces puede hacer lo que le venga en gana. Y como le faltaba un poquito, siguió metiendo magistrado a la corte, que ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos. Como le fue poco, ahora él va a determinar la competencia. Lo que a él le convenga, votan todos los magistrados, porque ahí se garantiza que va a hacer lo que él quiera. Y así estamos en Mendoza. No podemos permitir esto. Es prácticamente un principado, es una monarquía esto, ¿entendés? Y vas perdiendo derechos. Los trabajadores que sufren hoy accidentes laborales han perdido derechos, porque a Cornejo se le ocurrió, y a los de la legislatura que no saben nada, porque también para ser legislador tenés que tener un conocimiento específico, y por sobre todo tenés que tener la capacidad y los ovarios y lo demás que tenés que tener para decir no, esto no corresponde, esto es inconstitucional, esto le quita derechos. Hoy un trabajador tiene 45 días para presentar la demanda en la justicia laboral, cuando en todos lados le dijeron que no, porque también tiene una realidad, todos mienten. Siempre el trabajador que se accidentó no miente, no tiene esa incapacidad. Mientras que en las otras provincias tienen 2 años. ¿A vos te parece que esto está bien? Pero nadie habla de eso. Nadie habla de eso, ¿entendés? Hace un tiempo, cuando fue el tema de la 7722, acá te habla una imputada por manifestarse, por no querer que se negocie con el agua, que la contaminen. Y hoy, en el 2023, estamos hablando de que han traído una empresa israelí para que nos diga cómo manejamos el agua. Pero dejémonos de joder. ¿Para qué están las instituciones nacionales y las provinciales? ¿O que no tenemos capacidad los mendocinos y los argentinos para decidir qué vamos a hacer con el agua? Que tiene que venir una empresa israelí. Ah, bueno, pero también trajeron no sé qué un español para hablar el tema del armar el Mendotran, Voy a decir, pará, si acá también hay ingenieros, hay gente que piensa, no era necesario pagar en fortuna afuera. Pero por eso siguen discriminando y bueno, y así no se puede. Creo que tiene que haber una fuerte inversión. En vez de contratar a españoles, israelíes y demás, comprar cámaras de seguridad, capacitar a la policía, pagarle lo que corresponde. ¿Me entendés? Creo que eso sería como la base de decir, bueno, a ver, dejemos de discriminar, y hay que invertir en seguridad, hay que invertir en educación, hay que invertir en el consumo problemático. Es el Estado provincial el que se tiene que hacer cargo de esa realidad y acompañar a los movimientos sociales que de hecho ya lo están haciendo. A mí la sensación que tengo cuando ando por Mendoza es cómo se están dividiendo en 2 clases, ¿no? Los barrios privados que están aumentando mucho y la clase más humilde. Y vos decís, mientras más barrios privados hay, o sea, esa gente está más segura y son los que más plata tienen. Bueno, por eso se supone que están dentro de la casa, están más dentro de la casa por lo menos, por el menos riesgo de entraderas y cosas así.
y no le pone la plata que le tienen que poner a la seguridad para poder ayudar a esa gente, porque mucha gente se convierte y yo sé que no es excusa, pero a veces la desesperación hace que cometas cosas que no tienes que hacer. Y mira, volvemos a lo mismo, es una enfermedad y necesita un tratamiento, ¿sí? Y este consumo problemático está en los pibes que consumen paco u otras drogas menores o baratas, y los de la alta, los que viven en los barrios privados. Ah, no, eso sí. Sí, entonces creo que la diferencia está en la calidad. La diferencia está en la calidad, y creo también que esto que hablaba de la discriminación, si mi vida no vale nada, la tuya tampoco. Y si seguimos gobernando solo para la clase alta o solo para algunos, cometemos el error o caemos en el riesgo de que sea después todos contra todos. ¿Entendés? Creo que no es la forma. Vos has escuchado que el discurso del gobernador de Cornejo siempre habla de este tipo de cosas como el populismo. Lo trata como que pensar en el más necesitado es populismo, y ha puesto esa palabra como mala en la gente, la ha instalado. Ha instalado como mala esa palabra. Qué lástima que las personas renieguen de sus orígenes. Es una lástima que Cornejo se olvide que viene del barrio Ceferino Namucurá, de un barrio por demás humilde, te diría uno de los más humildes de Eugenio Bustos. Se olvidó de sus orígenes, se olvidó de que era hijo de un empleado judicial, se olvidó. Y hoy, por ejemplo, odia a los abogados. Imagínate que quería sacarnos la feria. Está loco. ¿Cómo va a querer sacarnos la feria judicial entre tantos derechos? Se olvida también, tiene memoria a corto plazo, Cornejo, o selectiva, porque yo recuerdo que fue candidato del kirchnerismo en Godoy Cruz. Así que bueno, es populista cuando le conviene, cuando no le conviene no. También es selectivo. Entonces es selectivo en eso. Yo creo que no hay que dividir a la población, no hay que seguir generando esas grietas, no hay que instalar en la sociedad de que todos los empleados públicos son flojos. Entonces por eso es importante que tengamos el ítem aula, el ítem arma y todos los ítems que quieras ponerle, porque nosotros no necesitamos un gobierno que nos controle, nosotros necesitamos un gobierno que nos ayude, que nos acompañe. Las docentes no necesitan un ítem aula, necesitan no dar clases en hacinamiento, en condiciones de hacinamiento, necesita que se construyan más escuelas, porque durante los 8 años solo se construyeron 2. Necesitan una inversión, necesitan otra cosa, no que nos controlen. ¿Le sirvió ese discurso a Cornejo? Sí le sirvió, pero hoy vemos que está quebrada esa realidad. Claro, la verdad que es cierto, entras y ves las condiciones en las que están los chicos en la escuela, o cómo les tocó una de las preguntas que fue lo que fue por qué el ítem aula, y si lo pensaba mantener, y dijo que eso había, pero el ítem aula, no sé dónde, cómo y por qué, me hubiera gustado que me lo explicara, fue lo que permitió que los docentes pudieran atender durante la pandemia a todos los estudiantes. Vos imaginate que los docentes vienen reclamando que se les reconozca el aumento de sueldo desde el 2020, porque encima los bonos que han tenido son en negro. El ítem aula famoso es en negro. ¿Vos podés creer que diga esas tonteras? Perdón por no decirlo de otra forma. Sí. Cuando no está priorizando y los docentes tienen el sueldo más bajo de la Argentina. Es una vergüenza. Este hombre, la verdad que está desubicado, vive en un magimundo, ¿entendés? Bueno, tenemos que ir al último corte, Lorena, y en la próxima me gustaría que contaras un poco más sobre el equipo que los acompaña, y bueno, si ya lo tienen pensada la plataforma, y no solamente la plataforma, sino el equipo que los puede llegar a acompañar si les tocara gobernar, ¿sí? Bueno, dale. Vamos. Bueno, seguimos con el último bloque de aquella hora y estamos con Lorena Martínez, ya es precandidata a vicegobernadora, lo voy a decir bien, vicegobernadora por el Frente Elegí. Bueno, Lorena, yo te pregunté antes de ir al corte sobre el equipo, y también vale aclarar que como son varios los que van en el frente, en distintas listas, pero en el frente,
gane quien gane y el que pierde acompaña. Mira, yo estoy convencida que quienes están hoy protagonizando en el Frente Elegí, tanto Parisi y Lucas Gilardo, como Carmona, Paponet y el doctor Alfredo Guevara y su compañera, vamos a tener la capacidad de acompañar al que gane. Bien. Vamos a tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque conocemos cómo se viene dando esta situación en Mendoza. Entonces, las 4 listas o los representantes de este Frente Elegí, las 8 personas que estamos encabezando esta disputa electoral o esta contienda electoral, sabemos que el peronismo es lo mejor para Mendoza, porque sabemos cuáles son las realidades, sabemos cuáles son las necesidades y sabemos cómo hacerlo, porque nosotros no creemos que hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Creemos que hay que gobernar para todos y todas. Esa es la primer premisa que nos diferencia. Y vamos a buscar las mejores soluciones, que no son, fíjate lo que te decía de la cuestión habitacional, del déficit de viviendas que hay, cómo se soluciona. Podemos hablar de las economías, de la tercera forma de trabajo, que también la conocemos y sabemos que es una realidad que también está invisibilizada. Entonces estoy convencida de que las cabezas de lista tenemos la capacidad de poder organizarnos y ser la mejor lista para los mendocinos y mendocinas, independientemente de quién gane la interna. Por supuesto que para los movimientos sociales es un gran momento. Vos imagínate que es la primera vez que estamos protagonizando, tenemos esta pata política, porque siempre hemos estado en los barrios con los merenderos, con la posta sanitaria en la pandemia, acompañando, llevando mercadería a quien lo necesitaba y demás, y siempre estamos ahí, con los más humildes, con los últimos de la fila, pero también hemos logrado tener unidades productivas. Hoy, por ejemplo, en San Carlos tenemos una unidad productiva de construcción, que ya la están contratando, tenemos una unidad productiva textil, en donde 4 compañeras víctimas de violencia de género hoy pueden generar su ingreso con esa empresa textil. Tenemos una de aromáticas, en donde también se van organizando y van generando sus propios ingresos. Ni te digo en Tunuyán, tienen una gran cantidad de cooperativas o de unidades productivas, como se llama. Creo que nosotros estamos viendo esa necesidad y estamos actuando en consecuencia. La otra vez visité Malargüe y sabes que me quedé maravillada de lo que habían logrado los compañeros de ese lugar con el tema del chivito malarguino. Tienen una empresa, una marca propia, un emprendimiento en donde ya están construyendo la fábrica. Eso es organizarse, eso es ganas de crecer, de salir adelante. Y me contaba el referente de ese emprendimiento que estaba muy contento porque se había contactado con los cocineros de grandes lugares y que el presidente de la nación, cuando vino, estaba comiendo un chivo malarguino. Entonces era el honor de él decir, mirá, de acá de Malargüe, donde estamos, por decirte, al final del mundo, producimos los mejores chivos, hoy los estamos faenando, los estamos llevando a los lugares turísticos de Mendoza. Y quienes habían venido, la cúpula política de la nación, estaban comiendo los chivitos malarguinos. Y el orgullo que vos veías en esas caras, ahí te das cuenta que la gente quiere progresar, quiere salir adelante, solamente necesita la ayuda, el acompañamiento. Lorena, como me llegó una pregunta, ¿qué pensás de la boleta única, ya que a vos te tocó ya pasar por la urna? Sí. Y qué ves bien y qué ves mal. Y la otra pregunta que me había llegado, como para aprovechar el tiempo, es sobre los refugios para mujeres que sufren violencia. Víctimas de violencia. Claro, porque hay pocos lugares y no pasa solamente con irse de la casa, sino de sentirse protegida una vez que sí, vaya. Eso ahí te lo cuento. Mira, lo de la boleta única, creo que falta información. Muchas personas no saben qué votar, ni cómo votar. También te quiero decir algo. Hay un ambiente en donde la gente ya no quiere ir a votar, ya no cree nada, porque desgraciadamente muchos
de los políticos que han estado protagonizando no lo han hecho bien. No ven a la política como una herramienta de transformación, sino solamente de llegar y salvarse, porque en su vida particular o en su profesión o a lo que se dedican no han podido ganar lo que ganan siendo políticos y levantando la mano cada vez que se los piden. Entonces eso ha generado un descrédito. Entonces creo que hay que capacitar a la población. Sí creo que es buena porque evitas un montón de papel, cuidas el medio ambiente, pero sí la gente no sabe cómo expresarse. Por ejemplo, hay un montón de votos recurridos porque en vez de marcar en el cuadrito, hacían un círculo en la cara de la persona. ¿Entendés? Bueno, eso debería ser y obviamente es la intención de voto. Pero bueno, o por ahí se confunden y marcan, por ejemplo, querés votar un candidato a intendente y otro de concejales, y por ahí no saben cómo poder marcar para que su voto sea válido. Creo que hay que trabajar más, laburar más en eso. De enseñarle a la gente cómo votar, pero creo que es positivo esto de la boleta única. Creo que evita también muchas avivadas, porque antes le pagaban a la persona por el voto y lo hacían que filmara, si no le daban la plata de que estaba cerrando el sobre. Así esas prácticas políticas existen y bueno, y por eso la billetera mata galán, billetera mata ilusiones. Así que bueno, esperemos que estas prácticas se terminen, porque no le hace bien a la sociedad. Y bueno, con el tema de víctimas de violencia, te cuento que desde San Carlos yo presenté un proyecto para el refugio transitorio para víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque en los lugares más alejados, generalmente la casa o la vivienda forma parte, es un accesorio del contrato laboral. Cuando vivís en una finca, cuando te prestan la vivienda. Y esto fue lo primero que yo advertí, que si las mujeres iban y hacían la denuncia y se ordenaba la exclusión de hogar, ¿cómo se cumplía con este empleador en donde el hombre, el agresor, estaba en la casa? Entonces era muy difícil. Esto me motivó y me movilizó a plantear a la creación de este refugio transitorio. Creo que falta mucho, a pesar de que se bajan recursos desde la nación a los municipios, las áreas donde funcionan la dirección del área de la mujer no está funcionando, no tiene los recursos, no llegan los recursos donde tienen que estar. Como abogada te digo, muchas veces veo a las mujeres víctimas de violencia que llegan solitas a las audiencias sin saber qué tienen que decir, cómo actuar. Hay mucho desconocimiento. Tanto en todos los estratos sociales hay mucho desconocimiento, cuesta mucho animarse a hacer la denuncia y hoy estamos muy lejos de brindarle contención. Estamos muy lejos. Creo que hay una reforma que es urgente y que tiene que ver con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. ¿Por qué te digo esto? Porque solamente se condena a un papá que no cumple con la cuota alimentaria si ese incumplimiento es malicioso. ¿Qué quiere decir esto? Que si el papá pagó de los 12 meses del año 4 meses, ya no se lo condena. Y los pibes comen todos los días. Claro. Entonces creo que eso es necesario modificarlo. ¿Por qué lo sé, Estela Maris? Porque laburo, porque conozco la realidad. Claro. Entonces sé que esa reforma es necesaria y creo que tienen que haber más profesionales comprometidos. También sé que esto depende de la política, pero bueno, si la política te dio la posibilidad de estar en un lugar como la dirección del área de la mujer o el acompañamiento en un refugio o te desempeñas en el ETI, porque también es importante decir que también la violencia genera problemas en niños, niñas y adolescentes, donde se vulneran derechos. Entonces es importante que este órgano administrativo que depende de la provincia, que es el ETI, que es el equipo técnico interdisciplinario, la DINAF y demás, se capaciten. Porque si vos llegaste por la política, bueno, llegaste, capacitate, hermano, capacitate, estudiá, poner profesionales comprometidos que estudien, se capaciten y por sobre todas las cosas tengan la capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque vos no estás vendiendo o trayendo una camioneta o te doy esta casa o te doy la otra, no, estás
mandando o no un pibe a un hogar. Estás dejando una mujer sin derechos, estás dejando una mujer a la deriva. Entonces creo que estamos muy lejos. A veces pasa que no solamente por una cuestión económica, porque hay mujeres que son económicamente independientes, porque por ahí te dicen, y bueno, pero no se van porque dependen de otra persona, del marido. Hay gente que es independiente y puede mantenerse, pero no tiene la seguridad de protegerse, porque vos te podés separar e irte, pero quedás a la deriva del agresor que puede agarrarte en la calle. Eso también hay que prever. Pero también hay otra dependencia, que es la emocional. Y esa dependencia emocional no depende de si tenés ingresos o no tenés ingresos. Depende de que estás en una situación por demás vulnerable, en donde crees y te hicieron creer que no servís para nada. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que, y esto apunto a las mujeres, dentro de la lista que voy hay paridad. Estoy yo como vice, pero también quiero decirles, nosotros no podemos votar a dirigentes políticos que nos invisibilicen, que tengan discursos por demás machistas. Yo he escuchado cuando Cornejo habla de Flor de Estéfanis, que la trata como que la maneje el marido, o esto, lo otro. O sea, la pibita esa. O la pibita, o no sé, viste. Yo hablo de piba, pero cuando hablo de piba hablo desde otro lugar, ¿me entendés? Pero vos lo ves como denosta a las mujeres. Entonces nosotros no podemos pensar que las personas más importantes de Mendoza tengan esa visión sesgada de las mujeres, porque, y lo dice una persona que viene de abajo. Yo vivía en una zona rural, pude capacitarme, pude aprender, y hoy puedo hablar y decir y conocer la realidad que sucede en Mendoza con respecto a la ganadería. Puedo hablarte de la agricultura, puedo hablarte de mujeres que hoy están en este rubro, que se capacitan, que pueden ser emprendedoras, que pueden disputar lugares de poder, que son excelentes docentes, que son excelentes médicas. Entonces no podemos permitir que quienes nos gobiernen en Mendoza, quienes nos gobiernen, tengan esa perspectiva o esa mirada sesgada, porque entonces de nada sirve que tengamos tratados internacionales que nos protegen y nos dan derechos, leyes que tuvieron que agravar delitos para que se tenga en cuenta la situación de género, la ley Micaela, que obligó a los operadores de la justicia a capacitarse, ¿entendés? Entonces claramente podemos avanzar en muchas cosas, pero si seguimos teniendo personas que nos gobiernen con una visión sesgada, no sirve de nada la ley. Lorena, se nos acabó el tiempo. Vamos a invitarte en otro momento, porque la verdad que está para seguir conversando un programa o dos más. Sí. Recordemos que la lista en la que vos vas es la 502A, Frente Elegí. Frente Elegí, 502A. Hacerle el tilde a esa lista. Muy bien, están todos invitados. Esperamos una vez bueno, en algún momento te volvemos a invitar y para que sigamos conversando sobre estos temas, porque la verdad hay muchísimo todavía para hablar, de la minería, que piensan, del agua, cantidad de cosas. Hay muchísimo. Pero bueno, viste, el tiempo es tirano, así en la radio. Bueno, muchísimas gracias, espero que te hayas sentido cómoda. Por supuesto, Estela Maris, muchas gracias por la oportunidad, por dejar que nos conozcan un poquito. Solamente decirles que tengo las ganas, la juventud, el ímpetu, y no voy a defraudar a nadie, porque soy genuina en lo que pienso, genuina en lo que digo, y eso me ha llevado también a sufrir muchas cosas. Yo me animé a denunciar un concejal de Cornejo por abuso, y lo hice que renunciara, papi, así fue. Y bueno, me denunciaron en todos lados. Decir que soy abogada, me defendí, estoy sobreseída. Pero bueno, son cosas que pasan, pero hay que ponerle el cuerpo para que las cosas cambien. Así es, hay que animarse. Dale. Bueno, nos encontramos el lunes. Hoy es viernes, ya estaba pensando el lunes, si Dios quiere.